Amigos en primavera. En dos casas del campo vivían dos familias, cada una con un hijo, Mateo y Valerio. Mateo amaba jugar con los animales. Valerio prefería jugar solo. Cuando hacía buen tiempo, Mateo ayudaba a su padre en el campo. Valerio, por el contrario, seguía a su padre en el bosque y lo ayudaba a capturar pajaritos. Esta actividad era motivo de enojo y desacuerdo entre los dos niños. Cuando llegaba el frío, los pájaros no tenían mucho que comer, y Mateo ponía migajas de pan en su mitad de patio. Sin embargo, era importante que los pájaros nunca se posaran en la otra mitad, donde vive Valerio, pues tenía puestas trampas y lazos. Todo había iniciado el invierno anterior, cuando Valerio escondió las trampas bajo la nieve y las cubrió con granos de maíz. Los pajaritos del campo eran golosos y buscaban ese alimento hasta entre las tablas del granero, donde Mateo no encontraba ni un grano. Si Mateo no se hubiera preocupado rápidamente por saciar su hambre, petirrojos, paros y mirlos hubieran picado el maíz y habrían caído en las trampas. Mateo entonces fue con el panadero y lo ayudó a mover los costales de harina, a cargar la leña para calentar el horno, a llenar las canastas de pan fresco y, por último, a barrer el piso. A cambio de su trabajo, pidió 2 grandes bolsas de pan viejo. Muy contento, Mateo se encaminó hacia su casa con una bolsa en la mano derecha y otra en la mano izquierda. En el camino, Mateo encontró a Valerio y a Juan, quienes empezaron a burlarse de su preocupación por los pajaritos. Para huir de sus molestias, Mateo decidió cruzar el río brincando sobre las piedras, como lo hacía durante el verano. Pero las bolsas eran tan pesadas y las piedras del río estaban cubiertas de hielo resbaladizo. Así Mateo perdió el equilibrio y cayó mientras las bolsas de pan se le escapaban de las manos. El dolor por la pérdida del pan le dolía más que las raspaduras de las rodillas y de las pompis. Su mamá lo vio desde el patio y corrió para ayudarlo a levantarse. Recuperó algo de pan. Después, en la casa, lo curó y lo puso en la cama porque se estaba enfermando a causa del frío. «Mamá, Valerio capturará a los pajaritos si no encuentran nada para comer», dijo Mateo mientras estaba bajo el calor de las cobijas. «No te preocupes, papá y yo nos ocuparemos de eso», lo tranquilizó la mamá. Estaba nevando nuevamente y Mateo podía contar los copos de nieve que pasaban fuera del marco de su ventana. Acunado por esa imagen y seguro de que su mamá atendería a sus amigos los pajaritos, Mateo se durmió. De madrugada, Mateo se despertó por el rechinido de una pala sobre el empedrado. Su papá estaba quitando la nieve para hacer un camino desde la puerta de la casa hasta la reja. Se oían los primeros cantos y Mateo se acercó preocupado a la ventana. Pero enseguida vio que su papá se estaba ocupando de saciar el hambre de los pajaritos. En su lado del patio todo estaba bien. Pero ¿y del otro lado? Estaba aconteciendo exactamente lo contrario. Las numerosas trampas que Valerio había puesto ya tenía sus primeras víctimas del día. Mateo se vistió apresuradamente y cuando Valerio volvió a entrar en su casa, se precipitó al patio. En silencio buscó los granos de maíz que resaltaban sobre la nieve, revelando dónde estaban las trampas. Pisó una buena cantidad de ellas y tratando de que no lo vieran, hizo saltar todas las trampas que pudo con bolas de nieve. Pero al final Valerio lo vio desde la ventana. Hubo una gran pelea y los niños se dijeron muchos insultos. Cada familia defendía a su hijo y desde aquel día en el patio se desarrolló una continua batalla para lograr que los pájaros volaran a un lado y no al otro. Cuando los pájaros se posaban delante de la casa de Valerio, Mateo aventaba bolas de nieve para que huyeran y se salvaran. Cuando iban al patio de Mateo,
Valerio los espantaba para que regresaran a su lado y los atrapara. El resultado fue que los pájaros ya no lograban comer y que la paz se había ido de ese lugar. Un día, el papá de Valerio decidió poner un alto a los continuos pleitos de los niños y construyó un muro. Este no solamente dividía el patio, sino que también separaba a las dos familias. Mateo, mientras observaba aquella barrera, se dio cuenta de que ya no podía hacer nada para defender a los pajaritos que irían a saciarse a la casa de Valerio, y desde aquella tarde empezó a rezar para que sus vecinos entendieran que habían cometido un error. Durante el crudo invierno, Valerio capturó muchos pájaros, pero Mateo, en su lado, alimentó a muchos más, que así lograron sobrevivir al frío y a las trampas. Al llegar la primavera, en el patio de Mateo, los pájaros brincaban y volaban felices, pero en el de Valerio era todo horrible. La mamá de Mateo se dio cuenta de eso y decidió hablar con su vecina, ya que desde que construyeron el muro no se habían saludado. Optó por visitarla a su casa y, mientras tomaban una taza de café, hablaron de los problemas que separaban a las dos familias. «Yo no quería este muro», dijo la mamá de Valerio. «Tú y yo éramos amigas y nuestra amistad se arruinó por causa de estas malditas trampas». Al escuchar las palabras de su mamá, Valerio se dio cuenta de que su pasión por atrapar pajaritos no era un simple buen pasatiempo, sino era la causa de que hubiera un invierno en el corazón de su casa. Había llegado el momento de cambiar, y sin perder tiempo, mamás y niños comenzaron a quitar las piedras del muro. Cuando los dos papás regresaron a su casa, encontraron a sus esposas y a sus hijos destruyendo la barrera que dividía el patio y se unieron a ellos en total acuerdo. A la mañana siguiente, la primavera y los pájaros gorjeaban alegremente, ocupaban todo el gran patio frente a las dos casas de Mateo y de Valerio. Y colorín colorado, esta historia de pajaritos se ha acabado.